Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar sobre este libro que tengo aquí, El fin de la locura de Jorge Volpi. Es un libro que apareció en 2003 y lo que tengo aquí es una reedición del año 2016, la edición de bolsillo. Por ahí, caminando por las calles, todavía pude encontrar la edición de 2003 a un precio de 100 pesos. Hace 20 años, salió en 2003, casi 20 años, hace 20 años que apareció, no costaba 100 pesos, costaba un poco más. Pero si tenemos en cuenta la enorme devaluación que ha habido en el país, pues el precio de 100 pesos es irrisorio comparado con aquel con el que salió. El fin de la locura se titula. ¿De qué trata este libro y por qué resulta interesante a tantos años de que surgió? Bueno, es un libro que trata, digámoslo con las palabras que uno ha encontrado cuando lo ha leído, trata de una enorme decepción, la decepción de la izquierda como utopía, la izquierda como gobierno y la izquierda como forma de vida. Como utopía, la izquierda se plantea un horizonte ético, un horizonte de conservación y preservación de la comunidad a través de multiplicidad de dispositivos. Esa sería la izquierda como utopía, un horizonte al que aspiramos, todos como comunidad, o se pretendía que todos aspirásemos a eso. Ciertamente nunca logró que la mayoría de las personas vieran a la izquierda como un horizonte de inteligibilidad del presente, del mundo en el que viven. Algunos todavía lo ven, otros nunca lo vieron y otros nunca lo verán. Eso es la izquierda como utopía, la izquierda como forma de vida es, una vez que se imponga la izquierda como gobierno, pues nos hará partícipes de esa mejor calidad de vida que pretendía que podría lograr al cambiar nuestra contextura moral, la forma en cómo nos preservamos como individuos a partir de la totalidad, que es la ética como preservación de la comunidad, la moralidad como preservación del individuo. Y esto mediado por un gobierno también mucho mejor, democrático, en el que las masas tomasen el poder. Ya recordamos todos aquella crítica de Bakunin que con admirable incisión lograba transformar la utopía de Marx, una utopía que nunca quiso llamarse utopía, la utopía de Marx, pasada de ser, la transforma Bakunin de una gran solución a los problemas al problema mismo, la vuelve una dictadura populista a las que hoy día somos tan afectos. Algo nos fracasó en nuestra vida, en nuestra experiencia, y decidimos votar por una bola de dementes. Eso es lo que suele ser el caso cuando votamos por alguien que pues realmente no tiene ni idea de cómo va a hacer las cosas, pero que de alguna manera logra convencer a una gran cantidad de personas que desertaron de la racionalidad porque en algún punto la racionalidad les falló. Alguien, no sé, sufre una gran pérdida, alguien sufre un gran dolor, alguien sufre de algo cuyo diagnóstico, cuyo pronóstico es pesimista o es de plano horrible, y deciden renunciar a la racionalidad y se van por el camino del tarot, del ocultismo y de qué sé yo, qué más tonterías. Asimismo pasa con quienes votan por este tipo de opciones, opciones populistas, opciones de hombres fuertes que les prometen la solución de problemas que pues no saben cómo solucionar, pero les dicen que lo van a hacer. Y la gente vota por ello ya que en su experiencia todo lo demás ha fracasado. Bien, de eso trata este libro, de esa gran decepción que fue la izquierda. Pero también habla de otra cosa que lo vuelve un poco más, digámoslo así, un poco más corrosivo. Es una crítica hacia los intelectuales comprometidos, hacia los intelectuales que utilizaban a la izquierda como el punto de partida de su crítica social. Esa es más o menos la idea, los intelectuales comprometidos, los intelectuales de izquierda. Todos estos intelectuales que con la mano derecha cobraban y con la mano izquierda pegaban.
Y de eso trata este libro. También es una crítica a ciertos mitos de cómo debe de formarse un intelectual en un país. Vamos a comenzar pues por ahí una breve reseña de lo que yo recuerdo haber leído de esta novela, porque pues obviamente pues es larga y uno debe leerlas varias veces para poderlas tener perfectamente presentes en la mente. Yo la leí nada más 2 veces. Así es que más o menos tengo una idea de qué trata. Trata de la historia de Aníbal Quevedo, pero nos presenta al señor Aníbal Quevedo con, digámoslo así, de una manera paródica. ¿Cómo se hace un intelectual? ¿Cómo alguien logra llegar a ser un intelectual comprometido? Bueno, para lograrlo, de acuerdo a lo que nos dice Volpi, se necesita dinero. El intelectual comprometido debe estar liberado de las presiones cotidianas de la vida. He ahí la primera gran contradicción que vamos a encontrar y la primera gran crítica. Un intelectual comprometido está fuera de la vida cotidiana, por lo tanto está fuera de los problemas que se supone va a resolver esa izquierda que va a utilizar como horizonte de inteligibilidad. Y pues he ahí esa primera gran contradicción, vamos a llamarle contradicción pragmática, entre lo que se dice y lo que se hace, que son las contradicciones en las que van a caer este tipo de personas y de personajes. Entonces el doctor Aníbal Quevedo aparece en París en el 68. Llega, según parece, en enero, se instala en un cuarto y vive ahí como un mendicante. Y resulta que tiene mucho dinero en el banco. Esa es la primera condición del intelectual comprometido, tener dinero. Sea porque tiene un mecenas, ese mecenas puede ser un político, puede ser su familia, su papá que le da dinero, alguien a quien pueda sacarle dinero para él poderse dedicar de tiempo completo a la revolución y posteriormente de tiempo completo a escribir sobre la revolución. Tal es el caso del doctor Aníbal Quevedo, que aparece en París. Y segunda condición, deben de estar esos intelectuales porque aunque el libro trata en gran medida de la vida de Aníbal Quevedo en París, me parece que allí donde se resume el libro, la epítome del libro, es el capítulo final cuando Quevedo llega a México como intelectual de grandes vuelos. Entonces, para poder iniciar se necesita gran capital, un dinero que tengamos por ahí, que nos dé alguien. En este caso no nos dice quién se lo dio, pero no hace falta. Tomémoslo como una de las premisas de la historia y algo que nos queda siempre extraño, que nos queda siempre como un enigma cuando vemos a esos grandes intelectuales hablando, viajando, con qué dinero viajan, con qué dinero, quién les plancha esos excelentes trajes con los que andan vestidos, etcétera. Todo eso que necesita toda una producción y toda una gran cantidad de recursos que no se ve de dónde salen. Por supuesto, salen de algún lado. Como ya dije, los mecenas políticos, los papás, la familia, algún negocio, el narco, quién sabe. Segunda condición del intelectual, viajar por el mundo y estar en las grandes capitales, sea Nueva York, sea París, sea la India. Y siempre tomar partido con respecto a los grandes acontecimientos. Aníbal Quevedo está en París, en mayo del 68. Está ahí y toma partido por los estudiantes, aunque aquí nos lo dice. No lo toma de manera consciente, sino a través de una mujer, Claire, de la que se enamora. Tercera condición del intelectual. Ya vimos la primera, tener dinero. Segundo, pues estar en los grandes acontecimientos. Tercera condición del intelectual comprometido. Conocer a los grandes santos de una época, a los grandes intelectuales, codearse con ellos. Aníbal Quevedo va a ser amigo de Lacan, amigo de Roland Barthes, amigo y colaborador de Michel Foucault, y por ahí en lo que quizá Volpi aquí demuestra tener una gran penetración, no sé si esa sea su opinión, pero al menos en la novela es la opinión que nos deja. Le dedica mucho espacio a Lacan, a Barthes, a Foucault, pensadores del estructuralismo francés, a Althusser, pero de Cioran lo único que dice es que se lo encuentra en una calle y que parece un fantasma que lleva un pan agarrado de la mano, un mendicante, un mendigo, tan mendigo como lo es su pensamiento, tan necesitado de atención como su pensamiento está necesitado de rigor. Y eso es lo que se vuelve uno de los grandes héroes intelectuales de muchos hoy día, Cioran.
Pero lo mismo va a pasar con Barthes, con Lacan, con Althusser, con Foucault. ¿Cómo nos presenta a estos personajes? Lacan es un abusivo de sus pacientes. Tiene amoríos con su paciente Claire, de la cual también tendrá amoríos Quevedo. ¿Cómo nos presenta a Althusser, un demente que mata a su mujer, que se la pasa en los sanatorios, ese gran izquierdista en los aparatos del Estado y demás, nunca sale de los sanatorios, nunca participa en las revueltas reales? Bartés, un farsante, nunca acabó la educación superior y sin embargo se la pasa hablando de la semiología, etcétera, etcétera. ¿Y Foucault? Bueno, todos sabemos ya últimamente ha habido algunos escándalos donde Foucault es acusado de haber sido pederasta. Bueno, si lo hubiera sabido Volpi, lo hubiera colocado aquí. Foucault como frecuentador, como cliente asiduo de lugares donde, bueno, hay una escena donde se nos dice, se nos da a entender que a Aníbal Quevedo lo penetran, cuando era gran amigo de Foucault. Lo penetran de una cierta manera, no diré cuál, pero lo penetran. Y era amigo de Foucault, y luego otra acusación contra Foucault, que fue a San Francisco, se contagió de SIDA y después frecuentaba los baños buscando, pues también infectar a otros. ¿Quién sabe? Esos son los grandes pensadores del estructuralismo francés, los grandes teóricos de la izquierda. Con ellos vamos a llegar hasta dónde. Bueno, pues no llegamos muy lejos, no llegamos a ningún lado. Muchas de las obras de estos autores son decididamente caducas. Algunas, pienso en Las palabras y las cosas de Foucault, todavía tienen algo que decirnos. La verdad, nunca he tenido interés en Lacan, así que me reservaré cualquier opinión al respecto de sus escritos. De Althusser tengo aquí un libro, a ver si lo puedo encontrar, aquí está, no lo recomiendo, pero pues aquí lo tengo. Elementos de autocrítica de Luis Althusser. La verdad no es una buena lectura, pero bueno, ahí está. Bien, esa es ya otra condición. Recordemos las condiciones para ser intelectual. Conocer a la tercera, conocer a los grandes santos de una época, los grandes pensadores. La segunda, estar en los grandes acontecimientos y pronunciarse con respecto de ellos. Y la primera y fundamental, necesarísima, tener dinero. Alguien nos debe dar dinero. Si nosotros vemos esta caricatura o esta descripción del intelectual, podemos encontrar y hacer encajar en ella a varios muy conocidos. Pienso yo, el primero que me vino a la mente cuando voy leyendo estas páginas, las páginas finales, el primero que me viene a la mente es, por supuesto, Octavio Paz, un intelectual que, bueno, recorrió el mundo, tenía dinero del PRI, de su padre, que también fue priista, conoció a los grandes pensadores y, por supuesto, porque aquí también nos lo dice, Aníbal Quevedo organizó un coloquio, el coloquio de verano, y Octavio Paz organizó un encuentro de intelectuales también. Parecería ser que Aníbal Quevedo es la crítica mordaz hacia Octavio Paz y hacia los intelectuales de ese corte, hacia los intelectuales que consideran, que creen que deben de impresionar a sus coetáneos diciéndoles que conocieron a las grandes figuras europeas. Por supuesto, esto es de un provincialismo infinito. Pero eso no solamente es una crítica hacia los intelectuales, sino también hacia las mismas sociedades, hacia las mismas universidades, en donde medran y moran este tipo de personas, este tipo de grandes autores intelectuales. Si convencen a sus coetáneos, a las personas de sus pueblos, de sus ciudades, y las impresionan y les convencen porque viajaron a Europa y conocieron a no sé quién, que seguramente es el caso. Vean ustedes cómo muchos han sido contratados en las universidades mexicanas. Yo soy un gran izquierdista, contrátenme, este puño así se ve, etcétera. Esas eran en ocasiones los requerimientos para ser parte de una universidad, desde la que se iba a lanzar la revolución. Ahí es de donde iba a salir el dinero en México. Una crítica que le lanzó Octavio Paz a ese tipo de intelectuales, los intelectuales que hacían la revolución desde las universidades. Octavio Paz, por supuesto, lo hacía desde otro lugar y sobre todo era un gran desengañado. Bien, Christopher Domínguez Michael, que aparece en esta novela, El fin de la locura, con su nombre,
En esta revista, Intelectuales y Poder, este es Letras Libres, para marzo de 2004, trae un artículo que se titula La patología de la recepción. Esto habla sobre los intelectuales y poder. En la patología de la recepción nos va a hablar de Jorge Volpi y del crack. Posteriormente, en un artículo que aparece después en Confabulario, el suplemento cultural del Heraldo de México, volverá sobre el crack y volverá a decir casi lo mismo. Malos escritores, malos autores, Volpi es el jefe de esa escuela y arrastra como un fardo a todos los demás, palabras de él. Pero aquí lo que me interesa es su diagnóstico sobre el fin de la locura. Dice lo siguiente, página 52 de la referencia que ya di, marzo de 2004, Letras Libres. Dice así, la patología de la recepción. La falla esencial en El fin de la locura es una cuestión de grado. A Volpi le falta dar mayor espesura picaresca a su personaje, que cuando regresa a México pierde toda intensidad psicológica, convertido en una mera prueba documental. Algunos reseñistas han creído que Aníbal Quevedo, desde las barricadas de mayo del 68 hasta su relación con el expresidente Salinas de Gortari, es un personaje realista. De ser así, todo El fin de la locura sería un despropósito. ¿Por qué? Bueno, no nos lo explica. Seguramente este autor cree que nosotros entendemos todo lo que él dice. De ser así, todo El fin de la locura es un despropósito. Esa duda se debe a la ambigüedad profesoral de Volpi, a sus propias dudas entre la voluntad artística y el cálculo de la figura pública, el fin y los medios. Estamos ante una novela tragicómica a la que le faltó consecuencia con su apuesta inicial, la improbable aventura de otro Alonso Quijano, esta vez en las facultades revolucionarias de la Sorbona, que fracasaron al transformar el mundo, aunque en algo cambiaron la vida de sus lectores. El fin de la locura es el cuento de dos caminos que nunca se encuentran. Como crónica de la locura parisina, de la frivolidad de sus grandes pensadores y como caricatura de la gauche divine, la izquierda divina de Barcelona, que lanzó a tantos autores a la fama y, bueno, también Volpi se aprovecha de sus sucesores de la gauche divine. La novela logra su cometido como crónica de la locura parisina, de la frivolidad de sus grandes pensadores y como caricatura de la gauche divine. La novela logra su cometido, pero en tanto explicación de cómo el Estado de la Revolución Mexicana en su fase terminal organizó a su servicio su propia traición de los clérigos, aquí nos recuerda Julián Benda, y de cómo los clérigos mexicanos sobrevivieron. El fin de la locura es apenas una musitación que llama más la atención por lo que calla que por lo que dice, actitud imperdonable en un escritor como Volpi, urgido de explicarse racionalmente los silencios y las admoniciones de la clase intelectual. Bien, es decir, a este crítico, a Domínguez Michael, le parece bien todo lo que dice sobre París, sobre los intelectuales parisinos, sobre la gauche divine y todo eso. Pero no le parece muy bien, le parece defectuoso el tratamiento que hace de los intelectuales mexicanos. Nunca nos menciona cuál es su opinión del Christopher Domínguez que aparece ahí. Nunca nos lo menciona. Hay también una extraña convergencia que me gustaría resaltar, que viene en la página 377 de la novela de Volpi, en donde un crítico ficticio que se llama Juan Pérez Abela, que publica en El Ángel de Reforma, exactamente como lo hace Domínguez Michael, o lo hizo en algún momento Domínguez Michael, en una sección que se titula Lo mejor y lo peor de Naño, dice lo siguiente de la novela, o más bien de El fin de la locura de Aníbal Quevedo, edición a cargo de Jorge Volpi. Lo que nos faltaba, un Quevedo póstumo. Como si no tuviésemos bastante con los libros que publicó a lo largo de 4 décadas, ahora el doctor Volpi nos entrega este remiendo. Solo a un escritor tan mediocre como Volpi podía interesarle recopilar y anotar los textos inéditos del psicoanalista mexicano fallecido en 1989. No cabe duda de que el mercado sigue dominando nuestra pobre vida intelectual, sobre todo en estos tiempos de intensa y estéril globalización. En este contexto, Volpi se empeña en mostrar a Quevedo como un precursor incomprendido, cuando en realidad nunca fue más que un simple agitador sin peso intelectual. Sus editores anuncian este mamotreto como un libro francés escrito en español. Esto nos recuerda una de las críticas que hace Domínguez Michael
de Ignacio Padilla en la prensa se dijo que era un escritor europeo nacido en México, un provincianismo total, nos dijo Domínguez Michael. Aquí está pues este cliché, también repetido por Volpi en su libro, que seguramente él ya había escuchado esa supuesta elogio, ese supuesto elogio. Bien, recomiendo El fin de la locura, claro, es una novela que se lee fácil, aunque muchas de las referencias, los subtextos, los paratextos y todo lo demás a veces puedan parecerles ilegibles a muchos. Sin embargo, es una buena novela, sobre todo porque es una novela del desengaño. ¿De qué nos desengañamos? De la izquierda. Recordemos lo que sucede al final, y de una vez lo digo para que se les malogre esa lectura. Claire, la eterna musa de Quevedo, termina por matarlo. ¿Por qué? Porque ella nunca va a renunciar a la locura, como nunca muchos van a renunciar a este tipo de locuras. Muchas gracias.